Hola Rafa, hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, entonces hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Rafael Méndez. A Rafa, yo creo que ya todos lo conocemos, es nuestro actual fellow de retina, que además ha hecho un fellow excelente. Ah, bueno, miren, ahí está el doctor Castro también. Buenos días. Hola, Doc. Sigue, sigue. Rafa nos va a hablar sobre un tema que parece raro, pero realmente más que raro, sí, sí es infrecuente, pero muchas veces es subdiagnosticado y por lo mismo, el mismo subdiagnóstico y lo mismo poco frecuente que es, muchas veces no sabemos tampoco cómo tratarlo y simplemente dejamos a estos pacientes porque tienen baja visión sin tratamiento. Y como siempre, Rafa nos va a mostrar sobre todo qué hay Edema actual. macular en retinosis pigmentaria. Sí, señor. Y como siempre, nos va a dejar su página web de fácil consulta, que es lo más valioso que siempre quedan de las charlas de Rafael. Bienvenido, Rafa. Bueno, muchas gracias, doctora. Después de esa presentación, pues efectivamente, pues esta revisión, esta charla surge pues como una duda a partir de precisamente el manejo de esos pacientes y pues porque finalmente lo más valioso para el paciente es esa visión central que es la última en comprometerse en los pacientes con retinosis pigmentaria. Entonces, por eso la he titulado pues la última frontera visual, edema macular en retinosis pigmentaria. Voy a iniciar con un breve caso clínico, pues que motivó, pues digamos, la revisión, pues manteniendo los datos anónimos en algunos aspectos para que no se identifique el paciente. Era un paciente, pues de 25 años, masculino, era natural y procedente de Cali. Como antecedente patológico relevante tenía un diagnóstico de retinosis pigmentaria muchos años atrás. Sin embargo, consultaba porque desde hace 7 meses había estado perdiendo la visión central. Y él es muy específico en que notaba cambio en la parte de la sensibilidad al contraste, tenía algo de discromatopsia asociada y pues no tenía ningunos otros datos relevantes, no había historia familiar de retinosis pigmentaria en la familia y había estado siendo manejado con bromfenaco sin notar una mejoría pues significativa. Al examen oftalmológico, tenía una agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho de 20/30 y el ojo izquierdo de 20/80. Tenía pues relevante en la biomicroscopía una opacidad subcapsular posterior de una cruz. Las presiones intraoculares eran normales y el fondo de ojo, pues digamos que la foto que logré obtener es esta aislada pues de la parte de la angiografía, en donde si me creen, pues tal vez el detalle más relevante es que más allá de las arcadas temporales se empieza a presentar una zona de descoloración grisácea asociada con algunos cambios hiperpigmentados que adoptan un patrón reticulado que sugería pues espículas óseas en conjunto con una rectificación de vasos y atenuación vascular bilateral. Se le solicitaron, traía también una tomografía de mácula pues que mostraba un edema macular cistoide, con ese desafortunadamente no pude aportarlo a la charla. Se le solicitaron de todas maneras exámenes infecciosos para descartar causas secundarias de edema macular con PPD-BRL negativo y se le propuso realizar una dosis de metilprednisolona subtenon en ausencia pues, de triamcinolona actualmente en el país de rápida disposición. Este es el estudio de la angiografía fluoresceínica que se le completó pues digamos después de la consulta al paciente, en donde vemos cómo incluso pues vemos uno, pues la parte de hiperfluorescencia por defecto de ventana en las zonas periféricas que corresponden con las zonas de atrofia PR periférica, con algunas zonas de hipofluorescencia también asociada por bloqueo que corresponde con las espículas óseas. Vemos como en fases arteriovenosas tardías y de recirculación empieza pues como a gestarse una fuga pericapilar, sobre todo en región macular, y como adicionalmente empezamos a ver fuga en el disco y en relación a las arcadas, un patrón pues que es muy típico de retinosis pigmentaria, ya teniendo en fases tardías pues un edema cistoide pues con un patrón petaloide muy característico. Este fue los estudios de electrofisiología que se le solicitaron al paciente que básicamente nos muestra que en el escotópico y en el mesópico pues tenemos una abolición, casi una extinción de la amplitud de las ondas con unos potenciales oscilatorios comprometidos con disminución de la frecuencia y de la amplitud en ambos. Vemos que en el mesópico correspondiente a los 10 candela, pues no hay un aumento, digamos, significativo o relevante de la amplitud de las ondas, lo que nos habla de que el origen no corresponde con una opacidad de medios. En el fotópico, pues vemos que se preserva o se identifican algunas ondas, sin embargo, tienen una disminución en la amplitud de expresión severa. Y en el flicker, pues vemos que se preserva algo de la onda, pero nuevamente con un compromiso severo de la expresión. De manera que hablamos que con este electroretinograma, pues tenemos un compromiso
de conos y bastones, pero principalmente de conos y de capas intermedias a nivel de por lo mostrado en los potenciales oscilatorios. El edema macular, pues pudimos rescatar los espesores antes y después de la terapia. Importante destacar pues que con la terapia el paciente pues notó una mejoría de la agudeza visual. El derecho era antes 20/40, corregía 30, quedó pues 30, que no corregía más, y el izquierdo era 200, que corregía 80 y mejoró a 60. Los espesores, digamos que en términos generales se mantuvieron normales, pero si me creen, algo que cambió un poco es que previamente tenía, sobre todo en el ojo derecho, algo de líquido subretiniano. En este OCT, pues vemos que tenemos una pérdida de la depresión foveal, se conserva el paralelismo de las capas retinianas internas, no se ven pues alteraciones llamativas de la interfaz vitreoretiniana y vemos como predominantemente a nivel de capa nuclear externa y capa nuclear interna tenemos algunas lesiones quísticas, algunas de gran tamaño, pero que se preserva pues la integridad de las capas externas. Entonces ahí la pregunta pues que nos surgió es cómo continuaría el tratamiento. Entonces, a manera introductoria, pues recordar que la retinosis pigmentaria pues es la distrofia retiniana hereditaria más frecuente. Hay más de 260 genes involucrados y pues involucra una disfunción progresiva de fotorreceptores que inicia con compromiso de bastones, pero que de forma subsecuente puede comprometer conos de forma tardía. En cada uno pues, de las imágenes se encuentra la correspondiente bibliografía, etcétera, en algunas descripciones. En cuanto a la epidemiología, más o menos es 1 en 4.000, esto en estudios americanos, pero es mucho más frecuente, por ejemplo, en India, donde llega a ser de 1 en 750 y en Corea 1 en 9.000. El patrón aparentemente más frecuente identificado es el autosómico recesivo, sin embargo, esto ya que le atribuyen a que la mayoría de los casos que se documentan como aislados es de probable origen autosómico recesivo, ya que muchos pacientes no cuentan con un estudio genético. Es una revisión pues, del Lancet donde pues nos muestra las diferentes mutaciones de manera que pues es una patología que tiene digamos una expresión fenotípica común, pero que tiene un origen genético muy diferente. Vemos como algunas de las mutaciones más frecuentes son en el gen USH2A para la expresión dominante, para la autosómica recesiva, donde también pues se comparte pues en los pacientes que tienen síndrome de Usher. En la dominante pues siempre la mutación más frecuente va a ser en el gen de la rhodopsina y pues en cuanto a la presentación clínica de estos pacientes, pues la mayoría va a reportar pues que tiene algo de nitalopía y que tiene dificultad con la adaptación a la oscuridad. Muchas veces ellos lo presumen como algo, digamos, normal en su vida, pero cuando se interroga pues realmente y cuando lo hablan con otras personas, pues se dan cuenta que realmente tiene una expresión diferente, una magnitud diferente a la de las otras personas. En etapas tardías pueden quedarse de recortes campimétricos concéntricos. Tal vez el hallazgo más frecuente en estos pacientes es una opacidad subcapsular pequeña o habitualmente. El fondo de ojo en etapas tempranas puede ser incluso normal y en etapas tardías pues ya se puede ver lo que vemos típicamente que es la palidez del nervio, atenuación vascular con rectificación, la atrofia retinocroidea pues que se extiende sobre todo de periferia a centro, y pues las lesiones típicas que son esas hiperpigmentaciones reticuladas que se han adquirido pues el nombre de espículas óseas. Entonces, dicho esto y tomando en cuenta pues que digamos que la zona macular es la que más tardíamente pues, se compromete, pero que pueden haber alteraciones anatómicas secundarias, entonces es importante saber que alteraciones anatómicas secundarias a nivel macular son las más frecuentes. Y hay estudios como el de Nevioso, que es una población italiana de más o menos 436 ojos, que es tal vez de los estudios más grandes en retinosis pigmentaria, pues identificaron que por OCT el 23% tenía edema macular cistoide, de estos el 36% era bilateral, un 28% podía tener tracción vitreomacular y 45% membrana epirretiniana. Esto pues en una población italiana. Rescato pues este otro estudio, el doctor M. Hajali, y que básicamente incluía 63 ojitos, pues importante pues que tenían digamos múltiples diferentes orígenes étnicos y con esto pues la prevalencia igual era cercana al 32%. Importante de este estudio es que cogían pacientes que clínicamente los revisaban, los evaluaban y clínicamente no parecían tener edema macular cistoide, y a pesar de esto encontraban en esta población que tenía, digamos, una probabilidad pretest más baja, pues hasta el 32% de edema macular. Entonces, esto nos habla de que es una complicación frecuente en retinosis pigmentaria que puede deteriorar la agudeza visual central
sobre una base disfuncional ya de su visión periférica. Pues lo vamos a definir como la presencia de líquido intra o subretiniano no atribuible a una causa diferente. La prevalencia, pues en los diferentes estudios es muy variable, pero entonces esto depende de muchos aspectos. Y es que las poblaciones son heterogéneas, hay un espectro amplio, como podemos ver. Entonces, este paciente uno podría decir tiene edema, este paciente también y este también. Entonces, es una expresión muy diferente de lo que se atribuye como normal o anormal, y es en ese espectro en lo que pueden variar algunos criterios, como es, por ejemplo, la parte de espesores. Dos, el método de estudio que se emplea. Entonces, es mucho más frecuente encontrar fuga y edema macular angiográfico que lo que se encuentra, pues digamos, en OCT, y dependiendo del tipo de búsqueda, si mi búsqueda es proactiva o es secundaria, es decir, pido el examen por lo que veo o pido el examen para descartarlo. Entonces, pues digamos que uno de los mensajes clave es, pues es importante descartarlo ya que es frecuente, aún en ausencia, digamos, de signos clínicos puntuales al fondo de ojo. En cuanto a la fisiopatología de este edema macular, pues hay que tener claro algo, y es que no tenemos una etiología definitiva, y esto es uno de los aspectos que limita su tratamiento, pero lo más probable es que sea multifactorial. Dentro de los mecanismos que se resaltan, pues está la ruptura de la barrera matorretiniana, en donde aparentemente hay un compromiso tanto de la barrera matorretiniana externa, que recordemos pues corresponde a la porción apical del EPR por las ónulas ocludens, y la interna con las uniones estrechas del endotelio. Parece haber disfunción de ambas, pero parece que la más afectada por los estudios, sobre todo angiográficos que han hecho estereoscópicos, tienen una mayor contribución la barrera interna. Entonces, ¿qué va a ocurrir y cómo se tiene, digamos, esta ruptura de la barrera? Pues esto probablemente ocurre a partir de la liberación de sustancias quimioquinas, a partir de la degeneración de lo que es la retina y el EPR en procesos de apoptosis. Entonces se liberan dentro de lo que se ha identificado VEGF, prostaglandinas, adenosina, histamina, factor similar a la insulina tipo 1, TNF-alfa, interleuquina 1. Otro de los mecanismos, digamos, muy populares es el tema de la disfunción del mecanismo de bomba del EPR, ya pues que se sabe que el EPR tiene dentro de sus funciones digamos, bombear el líquido que está en el espacio subretinal, y es uno de los mecanismos por los cuales normalmente la retina se mantiene aplicada. Es entonces que con esta disfunción de bomba, que es la que genera un gradiente, digamos, osmótico para permitir el ingreso a partir de acuaporinas al EPR y desde allí a la parte de la coroides, y dos, por una pérdida de la polarización de la anhidrasa carbónica. Entonces, ya digamos, la distribución tiende a ser heterogénea en estos pacientes, y parte de lo que buscan los inhibidores de anhidrasa carbónica, como hablaremos a continuación, pues es mantener como ese balance para permitir que el flujo, digamos, de agua sea lo más eficiente posible. También se habla pues de disfunción de células de Müller, ya que la mayoría del edema está localizado, pues digamos, en las capas internas, y es entonces que se habla de que puede haber un cúmulo, digamos, excesivo de potasio extracelular, que en conjunto con alteraciones a nivel de los canales KIR, que son de potasio, hay una disminución de los canales que permiten el retorno del potasio desde la célula de Müller al espacio extracelular. Entonces, al haber una disminución de estos canales, pues la célula sigue adquiriendo potasio, y el potasio pues viene en general en conjunto por gradiente osmótico con agua y no es capaz de excretarlo totalmente, de ahí que se formen degeneraciones quísticas relacionadas a esto. También se habla pues del papel de algunos anticuerpos, dentro de eso los antirretinianos, antianhidrasa carbónica y antienolasa. Sin embargo, su papel pues es menos claro. También juega un papel importante las otras alteraciones de la interfaz, como las MER y las de origen mixto, como lo he descrito. Aquí encuentran también pues dentro de la página pues algunos hallazgos, pues no solo pues del edema macular en retinosis, sino también cambios relacionados con retinosis identificados al OCT. En etapas tempranas pues lo que se suele ver es una disrupción de las capas externas. Si se fijan acá en la región central foveal, pues vemos que no hay una alteración aparente, parece tener una disminución de la depresión, pero lo que quiero resaltar de esta imagen es cómo esta, que es la capa nuclear externa, empieza a presentar un adelgazamiento progresivo en conjunto con una irrupción de las capas, esta que sería la limitante externa elipsoides, y de la zona de interdigitación, que se ve pues más adelgazada, pero con un patrón más difuso. Estos pues son los hallazgos típicos, ya más de fases, digamos, sobre que intermedias y tardías por el compromiso central.
pero cuando se hace, pues digamos, de solo periferia, el cambio más temprano es la disrupción de capas externas, que siempre tiende a comprometer desde la región más externa hasta la región más interna, en el orden de la zona de interdigitación, elipsoides y membrana limitante externa. Es un estudio que me pareció valioso, pues ya que muestra la distribución de los quistes, pues en esta patología puntual, y es que la mayoría, el 99%, va a tener pues quistes en la capa nuclear interna, seguido pues un 30%, cerca del 30% en la capa nuclear externa complexiforme externa, solo un 7% en capa de células ganglionares, y para mi sorpresa pues no describían pues la presencia de líquido supraretinal, algo que tenía pues presente este paciente, y eso que este fue una población pues grande de 529 ojitos. Para dar una idea, pues digamos, del comparativo y que tal vez pueda ayudar esto a, digamos, a discriminar las diferentes causas, pues el edema macular pseudofágico tiende a comprometer más sobre todo la nuclear interna. El edema macular diabético pues tiene como un predominio por la plexiforme externa y nuclear externa, y en oclusión de vena pues el compromiso tiende a ser más difuso. Es importante, pues, digamos, de estos estudios, pues, que surgen también, digamos, cuál que es la normalidad, ya que estos pacientes a lo largo del día pueden presentar variaciones en los espesores, y por eso también es relevante que cuando se tome el examen trate de que sea más o menos a la misma hora para que sea comparativo, ya que a lo largo del día podemos tener variaciones sobre todo del espesor foveal central de 15,8% y del, pues considerado hasta como normal, pero la mayoría de veces 5%, y espesores en la zona foveal de hasta el 11% en promedio, con valores promedios de variabilidad promedio del 4%. Aquí encuentran, pues digamos, como la imagen de las diferentes distribuciones de los quistes y pues digamos las leyendas correspondientes para su revisión para personas que quieran pues después revisarlo con más calma. En cuanto a la geografía fluoresceínica, pues realmente son poquitos los estudios y la mayoría pues tienen ya varios años. Los cambios pues son los descritos, pero este estudio de Newson me pareció curioso y pues interesante porque mostraba pues cómo, digamos, la mayoría de los pacientes van a tener fuga angiográfica, y esa fuga pues la mayoría de veces va a ser hacia la mácula, seguido de las arcadas vasculares, disco óptico y por último periferia. Como vimos pues en el caso del paciente, pues realmente casi que tenía pues cumplía todas las anteriores. Y podemos tener edemas tan o fugas tan severas como esta, en donde vemos que es un patrón difuso en fases tardías, como otras en donde podemos tener predominantemente compromiso en arcadas vasculares y en otros pues compromiso central, con un patrones petaloides típicos, fuga del disco, fuga hacia las arcadas y fugas perivasculares. Bueno, ya entrando en la parte de tratamiento, pues que es tal vez el énfasis de la charla, entonces, dentro de las opciones de terapéuticas que tenemos, pues primero están los inhibidores de anhidrasa carbónica, que pues ya hablamos, digamos, de más o menos qué mecanismos tienen. Uno, que es controlar la parte de la polarización de la anhidrasa carbónica. Dos, pues digamos, al inhibir la anhidrasa carbónica, pues se limita la cantidad de bicarbonato que se produce, y en consecuencia esto pues acidifica el EPR, lo cual aumenta la actividad de cotransportadores iónicos, tanto de cloro como de potasio, en la porción vasolateral, es decir, la que está en contacto con la coroides. Y este aumento de la actividad de estos cotransportadores favorece un mayor egreso del agua. ¿Qué hay que tener presente? Pues los efectos adversos. Con los tópicos, principalmente, pues va a ser el sabor amargo, el ardor, y que puede generar pues sensación de sabor metálico con algunas bebidas carbonatadas. Esto último pues suele ser reversible y transitorio. Y con la oral, algo muy frecuente, lo cual se quedan los pacientes, pues son las parestesias, la hipocalemia, la fatiga, en algunos casos depresión, y un riesgo bajo, pero pues digamos existente, la parte de nefrolitiasis. Esto es como para dar un brochazo pues general de cómo se comporta, digamos, con acetazolamida oral, con dorsolamida tópica, que serían los que tendríamos disponibles en cuanto a porcentaje de respondedores, que para hacer un breve, pues, digamos, resumen, es cercano al 60%, pero ya vamos a hablar, digamos, puntualmente con algunos estudios. De los corticoides, pues resalta uno que tienen un mecanismo genómico y no genómico, y que tienen, digamos, unos como un punto de acción multivalente. Entonces, digamos, nos van a disminuir las citoquinas proinflamatorias, la producción de VEGF, restablece la barrera hematorretiniana que pues está alterada en estos pacientes, va a haber supresión de procesos autoinmunes y va a haber inhibición de la microglia.
Algo llamativo en estos pacientes es que la frecuencia con la que ocurre hipertensión ocular aún sin tratamiento tópico es más baja que la población general que llega al 30%. Esto hablando puntualmente de los URDEC. Aquí pues más o menos llega al 14% y pues tal vez lo único si es que al ser pacientes jóvenes pues tienen un mayor riesgo de hacer catarata. El tratamiento con estas terapias suele acarrear digamos un 40% de riesgo al año. El láser micropulsado subumbral, pues muy utilizado actualmente en otras patologías como con la corioretinopatía serosa central. Pues el mecanismo de acción va a ser el estímulo subletal del EPR, lo cual va a estimular la producción de proteínas de choque térmico que lo que buscan es favorecer, replegar las proteínas que están mal plegadas y de esa forma pues permitir un mayor funcionamiento en lo cual parece también actuar sobre la bomba pues, sodio-potasio del EPR, favoreciendo pues un mayor egreso del líquido. Suprimen también la señalización apoptótica, suprimen citoquinas inflamatorias y favorece la producción de factores de crecimiento. Sí son raros los efectos adversos, pero están descritos, pues dentro de eso es la quemadura, el MER y la presencia de hemorragias maculares. Entonces aquí encuentran, digamos, como un apartado en donde pueden, digamos, ya ir a indagar sobre los diferentes estudios que hay, que no son muchos, entonces por eso traté de colocarlos, pues, la mayoría o todos, y pues vamos a hacer una breve revisión, pues, de los hallazgos más relevantes de cada uno. Entonces este fue uno de los primeros estudios en 1997 del doctor Sandip, y quería comparar teniendo en cuenta que, pues, para ese momento lo que parecía ser, digamos, la primera línea o era la primera línea era la dorsolamida y la acetazolamida. Entonces los compararon en pacientes que tenían edema macular. Pero la forma de comparación fue mediante un estudio cruzado. Entonces a un paciente lo exponían a un tratamiento, hacían un periodo de lavado de habitualmente 4 semanas, luego lo exponían a un control, en este caso pues será dorsolamida, luego lo exponían a control y luego otro periodo, digamos, de lavado y lo exponían luego a acetazolamida. Luego de esto, pues se evaluaba en el paciente cómo se sentía en la parte subjetiva, dos, en la parte objetiva y tres, pues era un estudio que confirmaba el edema macular por angiografía fluorescénica. Para ese momento, pues no se había empleado ni tenían disponible el OCT. Las formas de terapia, y este fue uno de los estudios que tal vez sentó el precedente en cuanto a la posología de estos pacientes, pues era que se colocaba la dorsolamida cada 8 horas por un mes y se evaluaba. La acetazolamida, pues eran 500 miligramos al día. Si se tenía de liberación sostenida, eran una tableta de 500, una cápsula de 500, y si no, se le daban dos de 250. O sea, una en la mañana y otra en la noche. Malo de este estudio, pues que solamente pues, logró rescatar 5 pacientes, que finalmente por el tratamiento que se tiene cruzado, pues nos aporta el doble pues, de información. Relevante y lo destaco es porque sobre todo incluyen la percepción subjetiva del paciente, que eso para mí me parece que es muy importante también que siente el paciente con el tratamiento. Entonces, de la huesa visual objetiva, pues digamos que con la acetazolamida el 60% logró una mejoría mayor a 7 letras, con dorsolamida ninguno. 7 letras es lo establecido como la variación normal para esta población de pacientes con edema macular y con retinosis pigmentaria. Con la fuga en angiografía fluorescénica, en la mayoría disminuía, pero ellos establecieron como unos grados y con la dorsolamida ninguno cambió el estadio, pues del tipo de fuga que tenía. Con la acetazolamida se veía la disminución en al menos un estadio en el 80% de los casos. Pero lo llamativo es que con la dorsolamida, el 100% de los pacientes, y esto no lo lograba el control ellos decían que tenían como desmejoramiento de lo que habían logrado. Entonces, con los pacientes, porque esto es importante decirlo, porque no descarta, digamos, el efecto placebo asociado. Con la dorsolamida, el 100% de los pacientes notaban mejoría, pero la característica que ellos daban, y eso también me parece muy valioso, es que era intermitente y era sobre todo luego de las primeras horas de la aplicación del medicamento. Con la acetazolamida, el 100% tenían también mejoría de la agudeza visual subjetiva. Lo llamativo es que cuando le preguntaban a los pacientes qué terapia prefería seguir utilizando, ellos optaban por la dorsolamida, aun cuando la magnitud del efecto era mucho mayor en el grupo de acetazolamida. Este es otro estudio pues, del 2006 que buscaba comparar la efectividad de la dorsolamida en edema macular. Este fue un ensayo clínico prospectivo no aleatorizado. Ya aquí empezamos a utilizar en estos estudios pues como criterio el edema macular por OCT en pacientes pues ya digamos adolescentes y adultos. Eh,
se empiezan a descartar otras cosas, pues que no tengan uso concomitante de diuréticos, corticoides, que no tengan otras comorbilidades que puedan, digamos, desencadenar el edema macular, como diabetes, uveitis, etcétera. Y dentro de la intervención, pues nuevamente, pues ya se sentó, digamos, como precedente esa posología y fue la que se adoptó en los estudios posteriores, en donde se utiliza una gota 3 veces al día por 4 semanas y evaluaban como objetivo primario la disminución del grosor en la tomografía. Y aquí este estudio es relevante pues porque fue uno de los que estableció la variación normal en estos pacientes. Entonces hacían OCTs previos a incluirlos o enrolarlos en el estudio y con eso determinaban, digamos, como un valor normativo para comparar porque para ese momento no había, digamos, una diferencia o no se tenía conocimiento de cuál era la variabilidad en estos pacientes. Y como desenlace secundario, pues se evaluó la agudeza visual incluyeron pues 15 pacientes. Vamos a ver que la mayoría de los ensayos clínicos incluyen pocos pacientes y de estos pues digamos que en lo que era mejoría cuantitativa bajo estos criterios, el 87% lograba mejoría en al menos un ojo y el 33% bilateral. Algo que yo destaco de este estudio es que la mayoría de los casos que presentaban mejoría ocurrían al mes el 92%. Entonces eso le habla a uno de que eso es una ventana terapéutica, digamos, aceptable para determinar la efectividad o no de una intervención para estos pacientes. Y lo malo, pues que el 30% de los respondedores presentaban recurrencia aún en tratamiento. Mejoría visual solamente lo lograban un 20%, un porcentaje pues menor al reportado como vimos anteriormente con acetazolamida. Y este es un código de colores, entonces aquí pues digamos que el naranja para que tengan como una idea es los que mejoraron en tomografía y en rojo los que mejoraron pues en agudeza visual objetiva. Entonces realmente existe la posibilidad de que mejore, pero el porcentaje de ello es bajo. Y este pues es uno de los estudios, tal vez el estudio más grande que hay en esto. Básicamente buscaba evaluar la efectividad tanto de la dorsolamida como la acetazolamida. Ya en este caso, pues ya como no fue prospectivo, nada, era una corte retrospectiva, pues buscaban evaluar cómo se comportaban los pacientes con las dos modalidades, uno con dorsolamida y dos con acetazolamida. El desenlace pues primario fue la disminución del grosor en OCT. Se incluyeron en total 81 pacientes con 157 ojos. La mayoría de estos pues estaban, digamos, estaban pues como en el brazo de dorsolamida y acetazolamida pues eran en total 32 ojitos. A resaltar pues que más pacientes tenían digamos variantes autosómicas dominantes en el grupo de acetazolamida. En cuanto a la mejoría cuantitativa en OCT por ojos, pues digamos que la dorsolamida logró mejorar digamos el desenlace anatómico en 40% de los ojos, la acetazolamida en un 28% que pues invierte un poco lo que vimos anteriormente. Y en la mejoría de la agudeza visual, pues digamos que no lo evaluaron por letras, sino que básicamente evaluaron agudeza visual media. Entonces, pues que mejoraban de 20/50 a 20/40 luego de 3 meses y estos 20/50 20/40 pues no incluían PES. Que sí resalta uno, pues que como predictor favorable, pues la mayoría de los pacientes que tienen variantes autosómicas recesivas van a responder mejor que los que tienen variantes autosómicas dominantes. De ahí que sea importante en el abordaje del paciente, pues también evaluar el componente del familiograma, pues para ver si tiene antecedentes familiares de retinosis, ya que esto impacta un poco en la respuesta. Y dos, pues que los pacientes que tenían un mayor grosor inicial, pues eran los que mayor probabilidad tenían de tener una respuesta favorable. Entonces empieza a decir uno, ok, muchos van a tener edema, muchos no van a responder, pero entonces, ok, es importante pues digamos, el patrón de herencia que tiene. Y dos, el grosor inicial en cuanto a qué puedo, pues, digamos, proyectarle y esperar de mejoría. En la página, pues, se encuentran, digamos, como el detalle, pues, completo, pues, del estudio. La idea aquí pues es como dar un breve brochazo pues de los estudios y ya luego pues como esto va a quedar subido pues tienen digamos a su disposición la consulta de esto con algunas guías rápidas que ya vamos a ver. En cuanto a corticoides pues realmente el más estudiado pues fue el implante de dexametasona. Este fue un estudio clínico aleatorizado no controlado de ojos pareados y de cruce único. Eso lo que quiere decir es básicamente tenían pacientes que los metían a Osurdex, otros a control. A todos les daban adicionalmente timolol dorsolamida cada 12 horas y a los pacientes que estaban en el grupo control, luego de 6 meses, si tenían un criterio de reelegibilidad,
que era que tuvieran un espesor mayor a 250, pues se les podía colocar Osurdex. Mm, en general evaluaron pues el cambio en el grosor central y el cambio en la agudeza visual a 2 meses. Se incluyeron 14 pacientes, no hubo diferencias pues entre las variables basales evaluadas y en cuanto a pues objetivos primarios, la media del cambio pues fue mucho mayor en el grupo de dexametasona, más o menos 147 micras. En el grupo control llamativamente pues no hubo un cambio a pesar de que pues se instauró el manejo tópico con el timolol dorsolamida y el cambio medio en la agudeza visual fue de 6 letras a favor de la dexametasona y en el control uno. ¿Qué es lo que resalto pues de acá? Que en el seguimiento pues ya a más largo plazo, sobre todo que lo llevaron finalmente a una extensión de un año, el tema con los corticoides es que siempre de forma casi que invariable a los 6 meses esta disminución del grosor pues perdía su significancia y la media del cambio en la agudeza visual regresó a la línea de base. De manera que son pacientes que pues van a necesitar múltiples inyecciones de Osurdex y dos, pues que el riesgo, pues como les hablaba, de formación de cataratas del 40% al año. En estos pacientes es relevante pues porque digamos, tienen mayor predisposición a exacerbación del edema cuando desarrollan catarata, más o menos en el orden de 1R de 4. Y de hipertensión ocular, pues el 14% a 12 meses. Entonces, el 82% cumplió criterios de retratamiento y aquí vemos cómo es el comportamiento típico. Entonces, al mes 2 pues una disminución significativa del espesor, pero vemos cómo tiende hacia la normal y lo mismo ocurría pues en los ojitos control, pues donde la disminución pues no era estadísticamente significativa. El comportamiento con la huesa visual mejoraba a los 2 meses, pero luego perdía nuevamente su significancia. Y esto pues es para mostrar pues cómo era el comportamiento con los diferentes tratamientos. Entonces, este era un paciente en donde lo trataban, pues este ojo lo trataban con dorsolamida, timolol y este lo trataban con el Osurdex. Entonces, esta era la línea de base, vemos como a los 2 meses pues hay una disminución bastante significativa del espesor, con una recuperación de más o menos una línea y media. Vemos como el de la dorsolamida con el tiempo pues digamos que disminuye, luego tiene algo de rebote, motivo por el cual pues le deciden administrar Osurdex y vemos pues cómo disminuye, pero vemos como siempre, casi que universalmente, vamos a tener rebotes en estos pacientes, ya que finalmente estamos tratando de alguna forma el edema, pero no la causa. Entonces, pues van a ser pacientes que en su expectativa de vida van a requerir muchos tratamientos. De ahí, pues que no haya incluido ni la parte de antiangiogénicos, porque es lo mismo, con antiangiogénicos disminuye el grosor, pero pues a la fecha no hay ningún estudio que muestre que realmente mejoran de forma significativa y sostenida en el tiempo su agudeza visual. Y dentro de lo que charlábamos pues con la doctora Denise, pues le dije, pero bueno, si el problema es la bomba del EPR y si le hacemos micropulsado, entonces pues para mí yo dije, bueno, puede que sea novedoso, puede que seamos los primeros en eso y pues como todo en medicina, si uno se pone a buscar, finalmente ya hay alguien que lo ha pensado antes. Entonces, realmente solo hay este estudio que utilizaban láser micropulsado subumbral en edemas maculares severos y que fueran refractarios. ¿En refractarios a qué? Pues a inhibidores de la anhidrasa carbónica tanto oral como tópica y que tuvieran espesores de más de 500 micras. Recordemos que nuestro paciente tenía 640, o sea, era un edema pues relevante. Utilizaban el EasyRed, que, pues, que es un láser micropulsado subumbral de luz amarilla en el espectro de los 577 nanómetros y realizaban una aplicación única. Estos eran como los parámetros que ellos utilizaban a resaltar de pronto diferente a lo que hacemos nosotros, pues tenían un spot de 160 y no de 200. El duty cycle era el mismo, la duración la misma, el espaciamiento de cero y utilizaban patrones de 5 por 5. Entonces ellos lo que hacían era disparaban hacia la periferia media temporal, alegando pues que la coloración en estos pacientes es diferente a una población normal y que por tanto el endpoint o el target del láser pues debía ser ajustado correspondientemente. Entonces disparaban con el filtro y hasta que vieran, digamos, una mancha, una marca escasamente visible y luego disminuían el poder al 50%. Eso les daba un rango en alrededor de 375 a 450 miliwatts y les hacían seguimiento periódico hasta el año. El desenlace primario pues era el grosor macular central, la agudeza visual y la seguridad. Incluyeron un total de 29 pacientes
tenían un grosor promedio pues de 651 micras y a los 12 meses con un solo tratamiento la mayoría lograba pues mantenerse en alrededor de las 250 micras, pues que recordemos estaría dentro del rango de normalidad. Cuando evaluaban la parte de la agudeza visual, realmente no había diferencias estadísticamente significativas al año. Sin embargo, en la percepción subjetiva que evaluaban de los pacientes, el 87% notó mejoría en la calidad visual y anotaban pues en qué áreas notaban ellos que veían mejor. Pues uno, en su visión central; dos, en la visión de colores; tres, sensibilidad al contraste; y cuatro, metamorfopsia, que son cosas que tal vez no evaluamos ni cuantificamos de rutina habitualmente, pues en la consulta habitual. Entonces, algo allá, pues para que tenga uno presente en caso de que lo considere como opción, todos notaron algo de deterioro visual el primer mes, que ya luego el segundo mes, pues ya no se vio reflejado, y era un deterioro visual, pues digamos, subjetivo, no objetivo. Pues no hubo ningún desenlace adverso, entonces pues es una terapia pues que es llamativa, sobre todo en cuanto a la tasa de retratamiento en estos pacientes, por lo que hablábamos pues de la expectativa de vida y pues los riesgos inherentes a cada procedimiento. Entonces, pues digamos que este era un paciente pues de los muchos que mostraban ahí, que en general pues había sido refractario, tenía macroquistes y pues lo que hacían era pues que en términos generales le hacían el micropulsado y este era el desenlace más o menos al año. Aquí pues se incluyen, digamos, los datos como para que vean, si bien, digamos, el promedio de la media no tuvo, digamos, una diferencia estadísticamente significativa en la agudeza visual, uno se pone a analizar caso por caso y hubo muchos pacientes que tuvieron algo, pues una ganancia visual significativa. Por poner un ejemplo, este pues tenía hasta 24, entonces realmente uno se pregunta en una población que uno sabe que no todos responden, tal vez digamos una variable importante a evaluar es qué porcentaje de esa población logra, digamos, mejorar más de 7, más de 10 letras, ya que pues va a haber algunos que por ser más severo pues no van a tener respuesta, sin embargo pues esto no lo evaluó el estudio. Otros pacientes acá 80, 87, otros que mejoraban en promedio pues mejoraban este de 59 letras a 74. Entonces, pues eso como para tenerlo presente. Aquí encuentran también, y pues no voy a detenerme tal vez mucho en esto, pues algunos estudios comparativos, pero que para darles pues como el resumen en pacientes que ya han pues digamos comparado el uso del implante de dexametasona con la acetazolamida oral, pues realmente se ve que en la acetazolamida oral pues hay una menor disminución del espesor, digamos sin diferencias estadísticamente significativas en el tema de agudeza visual. Aquí pues para que vean como el comparativo de cómo disminuye pues mucho más el espesor con el implante de dexametasona y pues acá los periodos de retratamiento cuando se dan, que más o menos sería el sexto mes. La diferencia en la agudeza visual, pues que finalmente fue de 2 letras, que no fue pues estadísticamente significativa. Y algo para que tengamos presente es que muchos van a seguir teniendo quistes. Es decir, este es un edema en donde realmente la expectativa de nosotros no debe ser, digamos, secar al paciente como puede ser en otras patologías, ya que muchos, incluso estos, miren, a un año el 77%, pues bueno, o hablando de términos generales de líquido, el 83% en el implante de dexametasona todavía tenían quistes y el 97% en la acetazolamida todavía tenían quistes. Entonces realmente también tiene que uno ajustarse a la expectativa que va a dar uno pues en la parte de tratamiento. Queremos mejorarle pues, la agudeza visual al paciente, pero puede que no necesariamente lo curemos. Si, o pues desde mi perspectiva personal, si logramos que el paciente pues se sienta mejor, tenga una mejor calidad de vida, pienso que vale la pena la terapia. Y a manera pues llegamos de algunas conclusiones, ya previa a mostrarles la propuesta que traigo de manejo para estos pacientes, pues es que tenemos que saber que todavía no tenemos claro cómo funciona la fisiopatología y en el momento en que lo hagamos puede que tengamos una ventana de intervención mayor. Actualmente, pues digamos, el no establecimiento ¿no? o la digamos, multicausalidad que tiene o que se cree que tiene, pues afecta la forma en cómo lo tratamos y puede que sea uno de los motivos para que estos no sean del todo efectivos. Hoy por hoy, digamos que lo que más tiene evidencia, pues es el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica, sobre todo en el largo plazo. De los corticoides, pues, bueno, de los inhibidores de la anidrasa, pues el que más efectividad tiene, digamos, cuando se analiza, pues el compilado de estudios, pues es la acetazolamida oral, pero tiene un perfil de tolerancia menor. ¿Qué debemos esperar? Que ganen más de 5 letras entre el 31 y el 60% de los pacientes. Si nos vamos por la dorsolamida tópica, pues vamos a tener que esperar una menor efectividad, pues promedio,
entre el 10 y 54%, pero con un mejor perfil de tolerancia. Los corticoides, pues digamos que son muy prometedores en tema de reducción de espesor y ofrecen mejoría de la agudeza visual demostrada. Sin embargo, pues esta no es sostenible en el tiempo en la mayoría de los pacientes, por lo que la mayoría va a requerir tratamientos, digamos, recurrentes, y de ahí que sea importante pues evaluar el perfil del paciente y el riesgo de exposición a lo largo de la vida, ya que pues si le va a terminar en cirugía de catarata, pues tiene mayor riesgo de deterioro del edema. Si va a empezar a hacer hipertensión ocular, pues el glaucoma le va a generar un mayor deterioro visual asociado a pues su retinosis de base. Y el láser micropulsado, pues digamos que parece ser una alternativa en edema refractario y severo, pero que tiene un perfil de reducción bastante favorable en tema de espesor, pero que a la fecha pues no podemos afirmar que mejore visión, solamente que mejora calidad visual para el paciente. Y pues que no sabemos, finalmente estamos hablando de edema, pero no sabemos esto cómo se va a comportar en el tiempo, ya que algunos hablan de que el edema sea un factor protector, pero lo que es claro es que el edema excesivo pues genera disrupción de la sinapsis y deterioro funcional, entonces hay que ver hasta dónde queremos tratarlo. Y pienso yo que los desenlaces primarios, pues digamos, deben cambiar y buscar un balance pues entre lo que es la calidad de vida y visual del paciente. ¿Sí? No tanto ver pues los espesores, sino cómo le va al paciente en su día a día. Y acá pues esto es como una propuesta de tratamiento resumida. Entonces pues para pacientes con edema macular con retinosis pigmentaria. Entonces, digamos que la primera línea pues sería acetazolamida o dorzolamida, aquí pues están las dosis. La idea es que más o menos se haga pues todo lo que plantean los estudios son con seguimiento a un mes con OCT, pero pues sabemos que eso tal vez no es lo más factible en la práctica diaria por múltiples razones. Entonces, pues digamos que viendo los perfiles de seguridad y todo eso, realmente inclusive uno podría hacer un seguimiento clínico al mes y que logre traer o tener su tomografía al tercer mes. Ahí evaluaríamos pues lo que sería la respuesta anatómica y funcional. Anatómica como ganancia pues de líneas visuales y funcional pues como la disminución de más del 16% del espesor del subcampo central. Entonces, pacientes que no respondan en la parte anatómica ni funcional con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues está la opción de plantearles corticoide o uso de láser micropulsado. Pacientes en tratamiento con acetazolamida o orsolamida que mejoren visión, pero que no mejoren funcionalmente, pues ahí hay que individualizar. Realmente estoy bajándole el edema, pero si para el paciente no está siendo representativa la ganancia visual, pues puedo plantear uno, dejarlo en observación o dos, plantear una segunda línea de tratamiento. Y para pacientes pues que tengan desenlaces anatómicos y funcionales favorables, que recordemos no implica pues que desaparezcan los quistes, pues la sugerencia sería continuar tratamiento. Se puede, digamos, después de este periodo de tiempo considerar el descenso de la acetazolamida. Ahí abajo pues se encuentran, digamos, los protocolos o los esquemas que se han planteado, pero básicamente consiste en seguir una tableta al día por un periodo de 1, 2, 3 meses, realizar pues el seguimiento con la tomografía y si se logra pues digamos mantener sin deterioro el edema y la agudeza visual, pues se puede plantear a una tableta interdiaria o realizar switch a dorsolamida tomando en cuenta que puede ser un paciente que responde de forma favorable a cualquiera de los dos grupos de inhibidores. Ahora hay cuatro. Aquí, señor. No, Listo. Y acá pues se encuentran, digamos, como el manejo desglosado, ya un poquito más detallado de qué tenemos que hacer, qué debemos pedir. Entonces, de forma general, pues la recomendación es que si vamos a iniciar inhibidores de anhidrasa carbónica, pues debemos pedir un hemograma, una creatinina, unos electrolitos. El hemograma es porque a veces están relacionados con anemia o aplasias, que es raro. La creatinina para evaluar que no sea un paciente pues con contraindicación para uso de inhibidores. Y los electrolitos, sobre todo, pues porque una de las alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes es la hipocalemia. Si tiene una hipocalemia leve, pues que sería lo que habitualmente podría esperar uno, pues una medida, pues es la mejoría de las medidas alimentarias. Sin embargo, si no, pues acá les incluí pues lo que sería una suplementación oral. Entonces, un citrato de potasio, ¿por qué citrato? Y no gluconato, porque en términos generales el citrato, pues digamos, se va a transformar en bicarbonato y esto nos ayuda como buffer a contrarrestar un poco la acidificación que genera la acetazolamida. En cambio, el gluconato, por el contrario, pues digamos que lo va a acidificar más. Entonces, pues la suplencia de eso se hace una tableta cada 12 horas, se debe tomar un potasio en una semana y se ajusta, digamos, se puede ajustar o duplicar la dosis hasta 20 equivalentes cada 12 horas. Eso viene, digamos, en tabletas de 10.000 equivalentes y se suele dar una cada 12 horas. Mm, pues esto es hartísimo, yo creo que ningún paciente va a querer, pero pues digamos que algo que dan como buena práctica clínica
es analizar el bicarbonato, que si está menor a 18, pues se debería reducir la dosis o suspender. Sin embargo, esto pues es raro que ocurra con la acetazolamida. El control, pues debe ser ojalá pues el del mes 3 con OCT para clínicos. En el del primer mes lo que les planteo es evalúe adherencia, tolerancia y respuesta, sobre todo pues funcional, ¿sí? No solo la agudeza visual, sino pues preguntarle al paciente cómo se siente, ¿sí? ¿Lo tolera bien, lo tolera mal, le parece adecuado para adoptarlo como una rutina o parte de su vida? Y si para él el beneficio vale la pena, pues digamos lo que implica la ingesta o la toma del medicamento. Aquí está, pues, digamos, los esquemas planteados de dorsolamida y pues lo que se ha encontrado actualmente. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. No sé, dejo abierto si hay alguna duda, inquietud. Y pues esto, como les digo, queda pues sobre todo para consultas rápidas. Si de pronto le llega a uno al paciente, pues tiene ahí, digamos, esta guía en cuanto a tratamiento. Y ya si quiere uno ampliar el estudio en casa, pues tiene toda la parte de estudios para revisarlos en detalle. Lo que he buscado es tratar de hacer como una revisión, digamos, general, pero completa, pues, de lo que es este tema. Muy muy bien, Rafael, muchas gracias. Ah, sí, este es un tema difícil porque lo que dijiste, lo que han mostrado los estudios, ¿no? El resultado no se sostiene. Uno los trata, mejoran, mejoran por un tiempo y luego tienden a perder el resultado. Ah, yo quería aprovechar, bueno, hay preguntas o comentarios sobre este tema específico. Hola, doctor. Hola a todos. Buenos días, Diana Libreros. Mira, la otra. ¿Me escuchan? Sí, otra vez se le oye. Bueno, primero que todo, quiero felicitar a Rafael. Hiciste una excelente revisión de la literatura y llegaste a las conclusiones a las que se llega en todas las revisiones grandes y en todas las reuniones en las que se habla de edema macular quístico asociado a retinosis pigmentaria. De hecho, hay por ahí un grupo de investigadores en edema macular que han propuesto no llamarlo edema, ¿sí? Porque es un acúmulo de líquido intrarretiniano, como tú lo mencionaste, es muy exótico que se asocia al líquido subretiniano. Los estudios, yo me voy a referir un poco más a los estudios animales, a los modelos animales en los que han intentado duplicar la apariencia del edema macular quístico en retinosis pigmentaria utilizando raticas mutantes. Entonces les inducen alguna de las mutaciones que permiten desarrollar características típicas de retinosis pigmentaria y luego en ellas las evalúan en el tiempo y les hacen disrupciones ácido-básicas en su cuerpo para generar disfunciones a nivel de la retina y finalmente lograr reproducirlo. Hay un artículo lindo, yo te lo voy a compartir, en donde hicieron diferentes pruebas y lograron reproducir el edema macular en estas raticas. Entonces, cuando se van a evaluar qué ocurre a nivel tisular, la primera evidencia es que este edema o este acúmulo de líquido es principalmente asociado a disfunción de glándulas de Müller. Hasta la fecha, 35 mutaciones diferentes de proteínas asociadas al mantenimiento del estado oxidobásico, como tú muy bien lo mencionaste, en el estroma retiniano, y esas proteínas están ubicadas tanto en las células de Müller como en el epitelio pigmentario. Pero cuando la disfunción es de epitelio pigmentario, lo que se observa primariamente es líquido subretiniano. Cuando la disfunción es de células de Müller, lo que encuentras es líquido intra. Y vemos cómo en retinosis pigmentaria principalmente se encuentra líquido intrarretiniano. Entonces, cuando entendemos la fisiopatología y cómo se logra replicar la aparición de esos quistes en el estroma de la retina, podemos entender que lo que tenemos es una alteración del estado ácido básico del estroma y ese mantenimiento del estado ácido básico es una función principal de las glándulas de Müller.
Si es así, nosotros empezamos a poder filtrar las opciones terapéuticas y pensamos entonces qué efecto puede tener el esteroide en una alteración del estado redox del estroma. Pues finalmente puede mover la cadena y puede ayudar un poco a que algunas proteínas funcionen mientras otras se inhiban, pero como tú lo mencionaste, es totalmente transitorio, ¿sí? Entonces, creo que eso nos ayuda mucho a entender la fisiopatología y la respuesta y cómo la respuesta es mucho mejor a los inhibidores de anhidrasa carbónica que a cualquier otra modalidad. Seguimos desde hace 20, 25 años, se propuso anhidrasa carbónica, inhibidores de anhidrasa carbónica, de pronto un poco más, como primera opción terapéutica y no hemos logrado llegar allá a superar este efecto por varias razones. Primero, porque necesitamos medicamentos que logren llegar a las células de Müller. Tópicamente es muy difícil que la dorzolamida alcance unos niveles terapéuticos comparables a los que alcanza cetazolamida precisamente por eso. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que la investigación en este momento, sobre todo desde ciencias básicas, y pues estamos esperando a que los resultados funcionen allá para poder tener correlación clínica, están encaminados a mejorar ese funcionamiento de las bombas para mantener el estado oxidobase en el estroma retiniano, ¿sí? Otra cosa importante que tú dejaste muy claro es que muchos pacientes, a pesar de tener grandes quistes, preservan agudeza visual. Luego, nosotros no debemos en retinosis tratar el espesor subfoveal o el tamaño de los quistes, sino que tratamos agudeza visual del paciente y calidad de vida del mismo. Tampoco podemos pensar que los tratamientos que apliquemos van a ser curativos, porque estamos frente a una disfunción que es genética. Entonces vamos a tener episodios de remisión en los cuales vamos a tener grandes quistes y compromiso visual y otras épocas en las que el paciente va a estar con muy buena agudeza visual o bueno, hasta lo esperable, ¿sí? Y por eso debemos siempre tener en mente que este paciente va a ser susceptible de retratamientos a lo largo de su vida y por eso son pacientes que requieren seguimiento. Algunas veces grandes quistes con buena visión, quietos sin tratamiento, otras veces con quistes tal vez de menor tamaño, pero mayor compromiso, ahí va a necesitar tratamiento y demás. Se establece un vínculo grande entre el paciente, su agudeza visual y su médico tratante. Y como coadyuvante de todo el tratamiento y de las decisiones terapéuticas aparece la tomografía. La angiografía fluoresceínica suele dejarnos con muchas dudas. A veces escapa, a veces no escapa, a veces escapa y tenemos buena visión, porque en la angiografía, como también lo mencionaste, estamos evaluando no tanto células de Müller, sino barreras hematorretinianas y suelen no correlacionarse bien. Me queda una preocupación y es intentar introducir láser micropulsado en en un estroma y en unos fotorreceptores y en unas interneuronas y glías genéticamente sensibles, ¿sí? Creo que el resultado del láser micropulsado no debe evaluarse al tercer, al sexto mes, sino más adelante, en el tiempo. ¿Qué tanto estímulo nosotros generamos que pueda terminar en apoptosis de esas células y en pérdida visual a mediano y largo plazo? Entonces yo sinceramente pienso que estos conatos de tratamiento con láser pueden ser peligrosos. Me parece que éticamente es bien complicado que un comité apruebe estas modalidades y adicionalmente, el láser micropulsado no debe aplicarse en espesores retinianos mayores a 450 micras, que no suele ser el caso de los quistes de retinosis pigmentaria, de manera que creo que es muy controvertido desde el punto de vista científico, desde las ciencias básicas y aún ético, aplicar láser micropulsado. En el mundo estamos y esperemos a ver si otros grupos empiezan a publicarlo, pero desde mi experiencia, pienso que no tenemos como evidencia fuerte que nos permita hacerlo de manera responsable y segura para el paciente. Serían mis observaciones y de nuevo felicitarte. Una excelente presentación. Finalmente, la propuesta es tratamientos con inhibidores de anhidrasa carbónica que pueden ser largos, con seguimientos clínicos eh, muy de cerca y con opciones de retratamiento durante la vida que el paciente debería tener clara desde un principio. Y no tratar OCT, sino tratar pacientes y calidad de vida.
De acuerdo, muchas gracias, doctora. Hola, doctora, soy Denise. Hola, Denise. Em, Hola, Doc. De hecho, para los demás, esta presentación surgió por un paciente que, si recuerda, estamos compartiendo. Y digamos que algo muy importante para mí también es que uno piensa que un paciente con retinitis pigmentosa, pues ya que ella tiene retinitis pigmentosa, pero muchos logran conservar buena visión hasta tarde. Y este, si se acuerda, es un estudiante de medicina o es un médico recién graduado que le habían dicho como no sabe que retírese porque usted nunca va a poder lograr ser médico, pero realmente él tiene una visión útil, o sea, una visión de 20/60, 20/40, pero que con el edema macular sí le bajó a 200. Yo sí, en absoluto desconocimiento de todo esto, le puse el esteroide porque no le autorizaron los Urdex. Efectivamente, yo creo que como ustedes lo estaban explicando, tuvo una sensación de mejoría subjetiva, pues no, objetiva también, sí mejoró la visión, pero probablemente transitoriamente, y ahora ya usted le empezó la acetazolamida y pues está en todo ese proceso. Pero digamos que estas cosas me parecen muy útiles porque aunque son casos muy ocasionales, esto sí puede cambiar la vida de una persona como esta, que es un paciente de 25 años, joven médico, y pues por eso hay que escucharlo al menos una vez en la vida. Entonces, gracias y pues sí, yo le puse el esteroide, pero bueno, le sirvió un poquito por un poquito de tiempo. Sí, Denise, Muchas gracias. recuerdo el paciente. Y otra cosa Sí, importante a tener en cuenta con estos casos es siempre realizar el diagnóstico genético. ¿Por qué? Porque esas mutaciones no solo afectan el epitelio pigmentario de la retina, las células de Müller, sino que podemos tener compromiso en otros órganos. Y usualmente el reporte de genética y aún los mismos genetistas te hablan de asociaciones importantes. Entonces, hay algunas de las mutaciones que nos contraindican el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica. Por ahí tenemos un paciente en el cual decidimos quedarnos quietos porque el riesgo de compromiso renal es altísimo. Entonces, nosotros desde oftalmología a veces nos quedamos como muy enfocados en los ojitos y creo que el hecho de que tengamos ahora la disponibilidad del manejo multidisciplinario nos ha abierto un panorama grande para que podamos irnos agresivos en algunas cosas y que podamos bajar la guardia en otros. Podemos irnos a dosis máximas de acetazolamida y lo otro es que los tiempos de tratamiento menores a 3 meses con inhibidores de anhidrasa carbónica no van a funcionar porque no le das el tiempo suficiente al tejido y a las células para que reorganicen todo su funcionamiento de proteínas. Entonces hay que darle tiempo y uno sube y baja dependiendo de la tolerancia y ellos empiezan a ganar. Hay que ser muy claro con el paciente en los retratamientos y esperar en el tiempo. Yo tengo una cohorte no tan grande, pero con esta revisión creo que voy a revisarla y podemos compartirla. Les pido el favor que me presionen un poquito porque ando metida con muchas otras cosas, pero sí me parece bonito eh, mostrar cómo la calidad de vida cambia con una terapia tan sencilla como acetazolamida. La aprendí en el fellow y en algún momento quedamos como que estaba cayendo en desuso, pero luego estudiando mucho desde las ciencias básicas, volví a entender que no tenemos un homólogo mejor y hasta la fecha seguimos con la misma línea de tratamiento y sigue siendo, a pesar de las incomodidades, sigue siendo segura. Tener siempre en cuenta apoyarse en el trabajo multidisciplinario. Y si tenemos compromiso de otros órganos o riesgo de compromiso de otros órganos, empezar a remitir al paciente a las otras especialidades y buscar en conjunto, eso le mejora la calidad de vida al paciente y nos permite a nosotros también actuar un poco más agresivos y seguros, ¿sí? Y también bajar la guardia cuando no se puede. Hay momentos en los que hay que decirle al paciente, lo siento, no se puede. Mm. Sí, yo creo que eso es otra cosa clave, ¿no? Que a veces la observación no es, digamos, no es una opción terapéutica mala, sino que en ocasiones esa es la que tenemos disponible o es tal vez la más adecuada en este momento de la vida. Totalmente de acuerdo.
Bueno, no sé si el doctor Castro iba a comentar algo. Yo Se sé que él está en desconectó, en el doctor. aeropuerto. Sí, no sé, Sí, es que él ya tenía vuelo. Listo, no sé si tengan alguna otra inquietud. Si no la hay, pues creo que eso sería por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Gracias, Rafa. Gracias, doctora. Un abrazo, Denise. Abrazo. Bueno, entonces yo creo que Blanquita que dejamos acá. Entonces, muchas gracias.